ejemplo de emprendimiento es lo que representa Nomad Technologies, una empresa joven formada por un equipo multidisciplinar apasionado por la tecnología y que se dedica a fabricar todo tipo de máquinas CNC, desde fresadoras y cortadoras de plasma hasta grabadoras láser. Su objetivo es que con sus productos otras pymes y startups puedan hacer realidad también sus proyectos de fabricación. Si eres creativo y que necesitas crear cosas personalizadas a medida, las máquinas de Nomad Technologies encajarían de alguna manera en tu flujo de trabajo. Nosotros diseñamos las máquinas desde cero, la electrónica, el software, toda la programación de las diferentes placas, toda la mecánica. Buscamos proveedores, diseñamos una manera de que se puedan también fabricar y esa fabricación se realiza también aquí en nuestras instalaciones. Tenemos formaciones online y formaciones presenciales. Tenemos muy claro cuáles son nuestros mercados, nuestros clientes, son los autónomos, son los emprendedores, son los artesanos. Nos ha sorprendido muy gratamente la enorme cantidad de mujeres maker. Cada vez hay más, extremadamente creativas, que están haciendo cosas muy chulas con estas máquinas. Nomad Technologies diseña y comercializa productos que a su vez sirven a otros para materializar sus proyectos de fabricación. Entre los aspectos que los diferencian se encuentra su versatilidad y también el querer ser inspiradores para otros emprendedores. Kelvin, aquí en Nomad Technologies os dedicáis a la fabricación digital, que lo que os permite es crear maquinaria muy versátil para diferentes tipos de clientes, especialmente para startups, pequeños emprendedores. Así es, Patricia. Nuestras máquinas funcionan con la tecnología CNC, que significa control numérico computarizado, que permite crear tus diseños en el ordenador y transmitirlos a una máquina que puede cortar o trabajar en diferentes materiales. Tenemos diferentes tipos de máquinas enfocadas en una tecnología de corte o de grabado distinta, y dependiendo de tu tipo de negocio, a qué te dediques, si eres un carpintero o realizas merchandising publicitario, pues puedes seleccionar una tecnología u otra. Tenemos fresadoras como esta que ves aquí, que va más enfocada al corte de madera y muchos otros materiales, con la que se pueden fabricar multitud de proyectos de tallado y corte en madera, metacrilatos, espumas técnicas y un mogollón de materiales. Por aquí tenemos ejemplos, sí, de hecho, mira, ¿no? aquí te enseño esto, por ejemplo. Este tipo de tallado 3D se puede fabricar con este tipo de máquinas, y también estos juegos de madera, y bueno, la creatividad es el límite realmente para lo que tú puedes hacer. Este fue el origen. Este fue el origen, es nuestra máquina, digamos, nuestro producto estrella, la Red Fox, pero hemos ido creciendo y evolucionando según las necesidades de nuestros clientes, y ahora, si te fijas, esta es una evolución ya con un tamaño más grande de este mismo modelo, y hemos lanzado la Red Fox 2, que es el 2.0 de este producto, pero igual seguimos apostando por el sector profesional y creciendo con nuestros clientes. Eso nos ha llevado a crear este tipo de máquinas ya más industriales, como la Fox Pro, que usa la misma tecnología de fresado, pero ya a un nivel industrial. Tenemos máquinas de corte y grabado láser, como esta que ves aquí, que es la Ateol Láser, que es ya nuestra versión más profesional, pero realmente no empezamos ahí. Igual comenzamos por una máquina de corte de diodo como la OQDES, y fuimos creciendo según las necesidades de nuestros clientes. Está más enfocada al sector de manualidades y proyectos más pequeños, y ya cuando vamos al CO2 podemos cortar materiales de mayor grosor y a una mayor velocidad y con mayor potencia. Como queremos brindar a los clientes la mayor versatilidad posible a nivel de cosas en las que trabajar, también tenemos una máquina de corte de metales que funciona con tecnología de corte plasma, que es esta, la Ion Plasma, con la que puedes, como te he dicho, cortar diferentes metales de hasta 15 milímetros de grosor. Es ideal para empresas de soldadura, de herrerías y todas las que se dediquen a la forja metálica, carpinterías metálicas, etc. Nuestro espectro de clientes es amplísimo. Vamos desde carpinteros ebanistas hasta carpinteros metálicos, soldadores, personas que fabrican proyectos de merchandising, material publicitario, imprentas y demás. Si eres creativo y que necesitas crear cosas personalizadas a medida,
las máquinas de Nomad Technologies encajarían de alguna manera en tu flujo de trabajo. En esa evolución progresiva que comentabas, esta es la de mayor dimensión, lo que permite también una fabricación más profesional. Exactamente. Esta máquina, la Fox Pro, que lanzamos en 2022, es nuestro salto ya al sector profesional e industrial. Puedes trabajar planchas de madera de 2.5 metros por 1.3 metros. O sea, una plancha ya estándar, tal como la compras del maderero. Vamos. O sea, para empresas ya de fabricación de muebles. Exactamente, empresas que fabriquen muebles, muebles campers. Una de las características que tiene esta máquina al momento de trabajar el material es la bomba de vacío, que permite sujetar fijamente el material a la base a través de una bomba que succiona la plancha de madera o de tu material para que al momento de hacer el fresado no se mueva. Entonces eso, a diferencia de otras máquinas que necesitan un sistema mecánico de agarre, lo hace aún más eficiente y efectivo y seguro. Lo potente que tiene esta máquina para la productividad es el tema de la potencia, porque puedes trabajar en maderas mucho más gruesas o materiales mucho más gruesos, y también el cambio y la eficiencia con las herramientas que puedes utilizar. Esta máquina tiene un sistema de cambio automático de herramienta de hasta 10 herramientas, entonces pudieras realizar operaciones de corte y grabado. Las herramientas son esas, las que se colocan ahí. Exactamente, son las que se colocan aquí en el motor, que son con las que cortamos los materiales o grabamos los materiales. ¿Y ese control es a través de un ordenador? Es a través de un ordenador que viene ya integrado con la máquina. También tiene de bueno que este sistema operativo se puede acceder a través del móvil, la tablet o incluso un ordenador. Aquí puedes ver cómo Sergio, nuestro compañero, está operando la máquina haciendo lo mismo que haría con ella desde la pantalla táctil, lo puede hacer desde el móvil. Eso te permite que tú en tu taller puedas moverte, trasladarte a otros puntos y realizar otras tareas mientras supervisas el trabajo de manera remota. Samuel, ahora estamos en la zona de taller, ¿no?, donde fabricáis estas máquinas, porque vosotros hacéis todo el proceso, desde el diseño hasta la elaboración. Efectivamente, nosotros diseñamos las máquinas desde cero, la electrónica, el software, toda la programación de las diferentes placas, toda la mecánica. Y después de diseñarlas, buscamos proveedores, diseñamos una manera de que se puedan también fabricar, y esa fabricación se realiza también aquí en nuestras instalaciones en taller. Ahora mismo están haciendo un prototipo de esas máquinas. Estas ya no son prototipos, estas son máquinas finales, son máquinas de producción. Este es nuestro modelo Red Fox 2, que es la mejora de nuestro modelo Red Fox, es una fresadora que llevamos ya tiempo vendiendo, y ahora estamos en la fabricación de un lote de esta nueva máquina que tiene un montón de mejoras respecto a la anterior. Una de las partes más importantes en el proceso de producción es que el método de montaje esté bien definido, sea cómodo para los trabajadores, y esté bien claro dónde va cada parte y cómo se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, en esta máquina hemos modularizado mucho el proceso para que el control de calidad sea más sencillo, el montaje también, y la manera de organizar las piezas en taller también. O sea, todo está relacionado, toda esa manera de dar ese salto a producción influye en luego cómo se trabaja y cómo se fabrica la máquina. Las partes de la máquina se van haciendo de manera jerarquizada. Primero se hacen unos módulos más pequeños que luego se ensamblan en módulos más grandes hasta llegar a un resultado final donde tendríamos el chasis completo de la máquina, montando las 3 o 4 partes grandes que se acaban de preparar, que sería, por ejemplo, en el momento en el que está esta máquina, que está en un proceso en el que ya las secciones grandes ya se han montado y ahora se hace un pequeño control de calidad para comprobar que todo hasta aquí está correcto, y después se continúa con el siguiente proceso. Todo tiene su orden. Esto es una fresadora CNC de 3 ejes, tiene un puente o pórtico que se mueve de derecha a izquierda. Entonces, la manera en la que hemos diseñado la máquina es que el puente se puede fabricar por separado, es un módulo en sí mismo, luego se puede volver a montar. Esto permite facilitar el montaje y permite facilitar el envío, porque no ocupa tanto en altura la máquina del envío, entonces luego el envío puede ocupar la mitad, y el usuario lo único que tiene que hacer es hacer así en la máquina, muy sencillo. Tenemos un manual de instrucciones donde lo explica. Entonces, un ensamblaje de 5 minutos
que aparte de que para el usuario no es ninguna incomodidad, nos permite a nosotros muchas ventajas en todo el proceso anterior. Y la dimensión de fabricación, no sé, por días, ¿tenéis un cálculo aproximado de cuántas máquinas podéis hacer? Hablar de números al día es complicado porque depende del modelo de máquina, del tamaño, etcétera, pero sí que te puedo comentar que hemos duplicado nuestra capacidad de fabricación este año debido al crecimiento que hemos tenido, los modelos nuevos de máquina que hemos incorporado, entonces estamos en constante crecimiento, entonces esa capacidad va aumentando y este año tendrá que aumentar más todavía. Aquí podemos ver el resultado de esa ampliación de capacidad de fabricación. Ahí, por ejemplo, tenemos las máquinas terminadas, estarían listas ya para pasar al proceso de embalaje, que sería la última parte antes de que el cliente la pueda recibir. Mauricio, un aspecto también importante de Nomad Technologies no solo es el diseño y la fabricación de estas máquinas, sino que además ofrecéis después un soporte, ¿no?, al cliente. Exacto, esta es una de nuestras fortalezas, que estamos aquí en Valladolid y para todo lo que es la península ibérica. Tenemos el departamento de soporte técnico, donde nuestro compañero Sergio Vergara atiende no solamente a los clientes nuevos, a los que le hace instalaciones de las máquinas, sino también a los clientes antiguos que a veces necesitan soporte. Además tenemos formaciones, que también Sergio es una de las partes fundamentales. Hemos dado formaciones a la Universidad de Granada, en Barcelona. También tiene la función de dar cursos de formación sobre las distintas máquinas, no solamente de cómo funcionan, sino también de cómo se tiene que hacer el montaje y la puesta en marcha. Tenemos formaciones online y formaciones presenciales. Tenemos muy claro cuáles son nuestros mercados, nuestros clientes principales y a los que siempre estamos orientados son los autónomos, son los emprendedores, son los artesanos. Por eso la empresa comenzó trabajando máquinas, herramientas CNC pequeñas, que caben en un escritorio, que caben en una mesa de comedor. Y a partir de allí todo nuestro mercado fue evolucionando, cada vez necesitando más áreas de trabajo porque se animaban a hacer cosas más grandes. Y hemos llegado a nuestra máquina hoy más grande o industrial, que es la Fox Pro, y permite que estos artesanos hayan pasado de la máquina herramienta manual eléctrica a máquinas más industriales que se pueden tomar como de fabricación digital. Ya hemos hecho varias experiencias a nivel del mercado internacional. En el mercado nacional nos está yendo bien, seguimos creciendo en clientes, y ya hemos tenido oportunidad de comenzar a comercializar nuestras máquinas a nivel internacional. El año pasado hemos tenido llegada a 20 países a través de una campaña de Kickstarter. Estamos trabajando con Latinoamérica también, pudiendo abrir próximamente una investigación de mercado para Colombia, y ya estamos también enviando máquinas a Perú, que ha sido todo por oportunidad, donde ellos nos han traccionado a nosotros no hemos ido a buscarles, sino ellos han venido a buscar unas máquinas que cumplan con estas funciones que nosotros realizamos. Los mercados latinoamericanos tienen algo, que también les cuesta mucho acceder a tecnología, sobre todo a tecnología accesible. Por temas financieros, económicos de los países, muchas veces tienen esos inconvenientes. Y por otro lado, la diferencia de idioma. Nosotros, al ser españoles y poder tener nuestro departamento de servicio técnico en español, podemos tener diferencias horarias, pero nuestras explicaciones sirven tanto para España como para Colombia, Perú, Argentina, Chile, México, que son nuestros mercados objetivos en el futuro. Alfonso, hemos hecho un recorrido por vuestras instalaciones y hemos conocido ese proceso de evolución, viendo algunas de las máquinas que habéis ido fabricando, y de hecho aquí tenemos la última versión de la Red Fox, que es la Red Fox 2, el último lanzamiento. Se lleva a cabo además con un proyecto interesante, ¿no? Exactamente. La Red Fox es una de las máquinas que más aceptación han tenido, y aquí tenemos la última versión, incluyendo todas las mejoras que nos han ido sugiriendo los usuarios a lo largo de todos estos años. Esta máquina la hemos presentado con un método muy novedoso,
para ayudarnos a estar muy cerca de nuestros usuarios, lo que hemos hecho ha sido una campaña de crowdfunding, financiación en grupo. Hemos propuesto la idea de máquina a nuestros usuarios y nos han ayudado haciendo una precompra de la máquina con una entrega en 6 meses. En vez de comprar el producto, lo que hacen es financiar la creación del producto y al mismo tiempo nos van dando esos feedback, las cosas que les gustaría que tuvieran, y la máquina está presentada la idea, pero los últimos detalles los definimos con los propios usuarios. Ese feedback nos ayuda a hacer una máquina idónea para ellos. Nuestros clientes son desde artesanos, gente que no podía acceder a la fabricación digital porque era o muy complicada o muy costosa, y con nuestras máquinas por fin pueden acceder. Hemos democratizado la fabricación digital. El sector educación, estamos teniendo un montón de aceptación con ellos porque son máquinas idóneas para enseñar la fabricación digital. Somos a día de hoy sponsor de Spain Skills, que son las Olimpiadas de la FP. Estamos muy dentro del sector educativo, damos un montón de cursos, un montón de formación, es uno de los pilares más grandes que tenemos. Trabajamos también mucho con pequeñas empresas y están poco a poco introduciendo procesos de fabricación digital gracias a Nomadtech, y cada vez estamos descubriendo nuevos sectores. También es muy importante reseñar el club de creadores de Nomadtech. Hemos creado una plataforma para que los usuarios de nuestras máquinas puedan presentar los trabajos que hacen, de esa manera promocionarlos y al mismo tiempo servir de inspiración para otros nuevos usuarios que ven reflejados los trabajos que se pueden hacer con las máquinas y les sirve de inspiración. Además, nos ha sorprendido muy gratamente la enorme cantidad de mujeres maker. Cada vez hay más. Al principio eran sobre todo ellos, pero cada vez más hay más creadoras extremadamente creativas que están haciendo cosas muy chulas con estas máquinas.